Buenos libros, ¿cómo están? Yo soy Nacho y esto es... Wait a minute. El video de hoy vamos a hablar de algo que nunca pensé que íbamos a hablar en este canal. Como todos ustedes ya saben, y si alguno de ustedes no lo sabe, yo nací en Argentina. Y cuando uno nace, no importa en qué lugar del mundo o en qué momento de la historia, siempre le insertan un chip con algunas cosas que debería saber al momento de nacer. Después, a medida que uno va creciendo, se fija qué quiere hacer con esas cosas que a uno le inculcan y decide más o menos cómo construirse a sí mismo. Pero como les decía, yo nací en Argentina y con el chip de información que me instalaron, venían esas cosas que tenían que interesarme como parte de mi país. Más o menos siempre esto se puede dejar a discusión, pero si yo les hablo de Argentina, hay 4 cosas muy fundamentales que cualquier persona del mundo va a poder reconocer. El mate, el asado, el tango y por supuesto el fútbol. Del fútbol es que vamos a hablar hoy. Yo no soy una persona muy deportista y no soy muy amante del fútbol tampoco, y sin embargo me considero hincha de un equipo de fútbol. Como casi todas las personas que conozco, puede gustarte menos o más el fútbol, pero aún así al momento en que naces te dicen que sos hincha de algo. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los signos zodiacales, ¿no es cierto? No todo el mundo cree en la astrología y sin embargo más o menos todos sabemos de qué signo zodiacal somos. En Argentina pasa así con el fútbol, no sé si en otros países también pasará. Yo personalmente, si les interesa, soy de Boca Junior, aunque como nací en la ciudad de La Plata y específicamente en el barrio El Mondongo, soy también muy simpatizante de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Ya pueden ver, por ejemplo, algo importante sobre los equipos de fútbol, y es que muchas veces están relacionados a ciudades y a partes de nuestra historia. En mi casa, mi hermana también es de Boca, mi mamá es de Independiente y mi papá también es de Boca Junior, lo que es muy curioso porque mi abuelo paterno es de River Plate, que por si no lo sabían, River y Boca son los eternos rivales que juegan lo que se llama superclásico de fútbol argentino. O sea que es muy raro que en una familia donde alguien sea de River, sobre todo el padre, algunos de sus hijos hayan sido de el rival. Eso también puede decir mucho de una familia. Por supuesto que todo esto es de forma anecdótica que les estoy hablando. Es como para conocernos un poco más y hablar un poco de estas curiosidades. ¿Por qué ahora hablar de fútbol en este canal? Porque estamos en junio y este junio del 2018 se juega en Rusia el Mundial de Fútbol, torneo en donde están representados todos los países del mundo. Si bien a la instancia que se televisa, la instancia que se juega en Rusia, llegan solamente algunos países, a lo largo del año y de varios años se juegan eliminatorias y torneos internos en los continentes y en los países que hacen que algunas selecciones lleguen a esta instancia. Como ya les digo, el fútbol es algo muy importante en la tradición argentina y es como somos reconocidos también en gran parte del mundo o por gran parte de las personas que viven en el mundo. Cualquiera de ustedes sabe de quién hablo cuando digo Maradona o de quién hablo cuando digo Messi. Ambos son jugadores de fútbol y ambos son argentinos. Incluso les digo más, algunos de ustedes pueden llegar a saber que existe un equipo llamado San Lorenzo de Almagro porque el Papa Francisco I es de ese equipo y lo ha manifestado muchas veces en público. Este es el caso específico de la Argentina. Me gustaría saber cómo se vive el fútbol o qué tan arraigado está el fútbol en los países en donde están ustedes también, si no están en Argentina. Y creo que el fútbol puede llegar a gustar más, menos o nada, o puede llegar a interesar más, menos o nada a algunas personas. Pero lo que creo también es que nadie puede estar indiferente, porque el fútbol, ejemplificado en el torneo mundial de fútbol, es una de las industrias que más dinero mueve en el mundo. Y no siempre para bien, sino también muchas veces para mal. Es un deporte que nos inculca valores de jugar en equipo, que nos inculca también fraternidades entre los países, pero al mismo tiempo también tiene muchas cosas oscuras detrás, que van desde la cultura de la violencia hasta la trata de personas, y hay muchas otras empresas que no tienen que ver específicamente con el deporte, que también están metidos en todo este universo. Es por eso que el día de hoy, para inaugurar esta serie, esta cortita serie de videos con relación al fútbol y al Mundial de Fútbol, me gustaría hablarles del libro El fútbol a sol y a sombra de Eduardo Galeano. Este es un libro publicado en 1995, aunque la edición que yo tengo es del 2014 e incluye los mundiales que siguieron al de 1995, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Es un libro que no es muy largo y está compuesto por capítulos muy cortitos a modo de pequeñas narraciones o ensayos o reflexiones que hace el autor en torno al universo del fútbol, a sus elementos como los jugadores, el árbitro, la cancha, la pelota, la hinchada, y también a su historia. Nos narra, por ejemplo, lo que se considera los inicios del fútbol en diferentes países del mundo o diferentes juegos que se jugaban antes que el fútbol, en donde pueden encontrarse las raíces de ciertas reglas del fútbol. Nos narra muy poéticamente
distintas vivencias de algunos jugadores, de algunos árbitros, algunos goles específicos en la historia de diferentes equipos a lo largo del mundo. Pero lo que es más interesante y más destacable de este libro es que, además de ser historia, es un libro muy reflexivo y muy crítico. Eduardo Galeano es uno de los precursores del pensamiento crítico de izquierda latinoamericano más importantes, y eso se ve muchísimo en este libro, donde hay una crítica al mercantilismo del deporte y donde se deja en evidencia siempre las relaciones de desigualdad que existen entre los países del primer mundo y los del tercer mundo, las relaciones de racismo que se dan adentro del fútbol, a las que personalmente también sumaría el machismo, que no es mencionado en el libro. Eduardo Galeano hace una llamada de atención a los hinchas y también a los indiferentes del fútbol. Intenta buscar un punto de encuentro en donde todos podamos dialogar, mostrándonos las cosas buenas y las cosas malas de este deporte que él equipara a ciertas religiones por las pasiones que mueve. Algunas de las partes que me parecieron más interesantes fueron sobre todo las que hacían críticas a los gobiernos que utilizaban las imágenes de distintos jugadores para sus beneficios personales o para ocultar cosas que sus regímenes estaban haciendo y mantener a las masas entretenidas e indiferentes. Los torneos de fútbol que se realizaban en diferentes países donde estaban viviéndose terribles dictaduras y que los grandes empresarios y muchos de los jugadores, no todos, algunos seleccionados, se quejaron contra estos regímenes y contra estos torneos, pero muchos no lo hicieron y participaron igual. Algo que también me pareció muy interesante con relación a los mundiales es que en cada apartado, antes de hablar específicamente del Mundial de Fútbol y de lo que había pasado con eso, Galeano hace un recuento muy rápido de distintos acontecimientos que están pasando en el mundo, lo que me pareció que realmente es muy importante, porque el Mundial es justamente eso, es mundial. Y parece que el mundo se detiene por el torneo, y sin embargo la economía, la política, incluso las catástrofes naturales siguen sucediendo, y la gente realmente parece olvidarse de todo eso en el momento en el que sucede el Mundial, y muchos años después también. Es un libro muy interesante, muy fácil de leer. Yo le puse 5 estrellas en Goodreads porque es un libro que me obligaba a compartirlo con los demás. Yo mientras lo estaba leyendo tenía que sacarle fotos a fragmentos y mandárselas a mis amigos o a mi familia porque me hacía acordar a tal o cual situación. Aprendí muchísimo no solamente de fútbol sino también de historia, y algo que me pareció muy interesante es que a pesar de ser muy poético, que a pesar de ser una narrativa que parece que nos está contando una ficción, es un libro que está muy bien documentado, tiene todo un apartado en donde tiene la bibliografía de consulta para que uno pueda ampliar si quiere sus conocimientos en distintas áreas con autores de todo el mundo que han hablado de la historia del fútbol y de sus protagonistas. Eso me pareció muy bueno. Hay muchos libros que están en el apartado de bibliografía que me gustaría leer también. Así que este es un libro que les recomiendo muchísimo. Me gustaría que me dijeran si lo conocían. Hay otros libros de Galeano sobre el fútbol, no es lo único que escribió. Yo es lo único que leí sobre él en cuanto al fútbol. Me gustaría saber qué piensan con relación a estas críticas que se hacen sobre el fútbol. Si ustedes son de ver fútbol, si no son tan interesados en el tema. Si tienen un equipo de fútbol me gustaría conocerlos también, así que déjenme en los comentarios de qué equipos son. Y también me gustaría que me comentaran de cualquier forma, tanto si les interesa más o menos el fútbol, de qué forma piensan que el fútbol impacta en la sociedad. Bueno, como más o menos dije en el principio, voy a intentar hacer algunos otros videos sobre fútbol porque he leído algunas otras cosas que me parece interesante compartir. Así que vamos a seguir compartiendo libros, pasiones, sentimientos. Creo que eso es todo. Gracias por estar ahí, gracias por pasar un rato conmigo. Nos vemos la próxima y chao.